Y así vamos acercándonos a la que es la última mesa de esta jornada, dedicada a otro reto clave. Hemos hablado de la sociedad, hemos hablado de la salud mental. De forma tangencial, todos estos temas veis que se van interconectando de un modo u otro y nos queda otra cuestión, otro reto clave, que es vivir y trabajar con dolor crónico. Ya lo hemos comentado, millones de personas en España conviven cada día con dolor, y esta realidad no se queda fuera simplemente, o no se queda solo en la esfera personal o en la esfera familiar de la que veníamos hablando, también impacta directamente en el empleo, en las oportunidades profesionales y, al final, en la economía de nuestro país. Los datos más recientes, para que nos hagamos una idea, recogidos precisamente en el Barómetro del Dolor Crónico en España del 2022, nos muestran que casi un 30% de los pacientes ha necesitado una baja laboral en el último año, que además un 32% directamente ha tenido que dejar su empleo y casi que en el mejor de los casos un 17% se ha visto obligado a cambiar de puesto por culpa del dolor crónico. El informe sobre el impacto del dolor crónico en el bienestar social, del que nos hablaba Juan en la primera mesa, la Fundación Grünenthal en 2023, estima que las pérdidas en calidad de vida asociadas al dolor, lo venimos comentando, suponen entre 18.900 y 47.900 euros al año por paciente, dependiendo de la intensidad del dolor, y en conjunto la carga social y humana del dolor crónico en España equivale a más de 479.000 millones de euros al año, que lo decíamos, prácticamente un tercio del Producto Interior Bruto, concretamente un 32,8% de ese Producto Interior Bruto. Estos datos, al final, le decimos, son cifras, hay que analizarlas, hay que comprenderlas y nos recuerdan sobre todo que el dolor crónico es un desafío económico, es un desafío social, es un desafío de enorme magnitud y exige cambios en las políticas de empleo, cambios en la inclusión laboral y cambios en la protección de los derechos de las personas trabajadoras. ¿Podemos pasar a la última de las mesas? ¿Me confirman? Perfecto. Pues para reflexionar sobre todo esto que estamos comentando, vamos a contar en esta mesa con la moderación de María Miret, periodista especializada en salud, y también con la participación, por favor, si queréis ir subiendo, de don Carlos Hernández, abogado laboralista en Valero San Román y colaborador de Afibron. Buenos días, muchas gracias. Don Daniel Gil Martorell, que es jefe de Servicio de Trabajo Social en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y también miembro de la Fundación Humans. Doña Mercedes Sánchez Sancho, médica nefróloga jubilada por enfermedad, paciente de COVID persistente, fibromialgia y además síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Y me he dejado para el final, o me falta alguien también. Ah, vale, María, perdona. Ya, claro, ya uno no sabe. Pero me he dejado para el final, es que me he desordenado un poco las notas, a doña Ana Vázquez Lojo. ¿Por qué? Porque voy a contar brevemente la historia de Ana. Ana, como tampoco ha podido estar hoy con nosotros de forma presencial, pero está en forma remota. Ana es presidenta del IRE. Ana padece una enfermedad reumatológica, una enfermedad autoinmune desde hace años que también le produce mucho dolor, pero a esto se suma que Ana tiene un hijo con autismo, un hijo que tiene Asperger, además es un hijo de procedencia china, adoptado. Esto también implica que el vínculo emocional que hay que construir con él es más complicado. Ana es cuidadora de su hijo, pero también cuidadora de su madre, y es una mujer que ha estado luchando durante mucho tiempo precisamente por conciliar todo esto, el padecer dolor crónico, el cuidar de su madre, el cuidar de su hijo. Y aún así, aquí está, de forma remota. Buenas, Ana. Creo que nos escuchas perfectamente. Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias por acompañarnos. Os dejo en escena. Bienvenidos a todos, bienvenidas, y os cedo la palabra. Ah, sí, María, creo que está. Eso. Hola, muchas gracias por llegar hasta aquí, que sabemos que siempre cuesta la última mesa, pero bueno, vamos a intentar ser lo más amenos posibles. Y si os parece, hemos estructurado la mesa en 3 partes, muy ambiciosamente. Vamos a intentar partir de estas experiencias personales, del impacto del dolor crónico, de sus implicaciones en la vida personal y el ámbito laboral, para pasar por los cambios que serían necesarios, por el papel de empresas, administraciones y sistema sanitario,
y terminar con algunas medidas, ¿no? Tratando de averiguar qué medidas todavía son necesarias, cómo podemos seguir avanzando y el papel de asociaciones pacientes y de la humanización de la atención sanitaria. Así que empezamos con una primera ronda de preguntas. Voy a empezar con Carlos, preguntándote por las principales dificultades legales y laborales a las que se enfrentan las personas con dolor en España. Pues gracias, María, y gracias a la asociación por invitarme este año. El año pasado no pude asistir porque tenía una citación judicial, iba a asistir de público y nada, pues un placer asistir de ponente. Para que me ubiquéis un poco, yo soy colaborador de la asociación, soy abogado laboralista, mi día a día prácticamente es la soledad del despacho, pero es una soledad no al 100%. ¿Por qué digo esto? Porque anualmente hablo en torno con entre 50 y 100 asociadas de AFIBROM. Claro, como os podéis imaginar, pues cada llamada de media será pues 3/4 de hora, 1 hora y pues en esa hora me trasladan todas sus sensaciones desde el punto de vista legal, desde el punto de vista médico, etcétera, etcétera. Entonces, eso para que entendáis desde qué punto os voy a hablar. No voy a citar artículos ni sentencias, no os asustéis como abogado, sino van a ser experiencias que me transmiten las asociadas. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las dificultades o problemas legales, ¿no?, en materia de dolor crónico? Yo me gustaría hablaros de 3 puntos. Un primer punto que es el reconocimiento médico / legal del dolor crónico. En segundo lugar, temas de adaptación de jornada, adaptación de puesto. Y en tercer lugar, temas de discriminación por dolor crónico. Entonces, muy brevemente, en cuanto al primer punto, el reconocimiento médico legal, claro, ¿qué es lo que me llega a mí cuando yo hablo con las asociadas? Oiga, pues es que voy al médico y, pues, no, como ya se ha referido, pues es que no me cree. Oiga, mire, le voy a enviar todos los informes médicos para valorar un procedimiento de incapacidad permanente que me han denegado y, claro, los informes que me encuentro pues no son todo lo descriptivos que debiera, ¿no? Esto genera un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un procedimiento de incapacidad permanente, la Ley General de Seguridad Social, no cito artículos, lo que te viene a decir es que se tienen que objetivizar, que tienen que ser objetivas las limitaciones orgánicas y funcionales, ¿no? O sea, he disfrutado mucho la intervención de la primera mesa, que eran, le he felicitado a Mercedes por parte de la unidad del dolor, ¿no? Entonces, claro, un primer problema es el reconocimiento médico legal. ¿Por qué? Porque necesitamos buenos informes médicos, ¿vale?, por los distintos especialistas, reumatología, neurología, unidad del dolor. No nos olvidemos que estamos en un congreso de dolor crónico y tenemos la unidad del dolor, ¿vale? Entonces, no todo son malas noticias en este punto, reconocimiento médico legal. Por hacer un poco de historia, pues hace 10 años, hace 15 años, empezaba la fibromialgia y había sentencias que efectivamente pues no visibilizaban el dolor crónico, la fibromialgia, fatiga crónica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que las sentencias empezaron a reconocer, oiga, pues si tiene 18 puntos de 18 puntos, ya como que se objetiviza un poco su enfermedad. Luego empezaron sentencias, yo las he leído, ¿no? No, bueno, es que realmente los jueces, no, bueno, es que 18 puntos de 18 puntos no son suficientes para objetivizar el dolor crónico. Voy a hablar aquí de dolor crónico. Bueno, vale, pues ahora vamos a esa escala EVA que se ha referido. Pues yo, hay sentencias, informes, sentencia basada en informe de, oiga, pues tiene un EVA de 7/10 en reposo y un EVA de 8/10 con mínima actividad. Entonces, eso los jueces ahí dicen, pues efectivamente, aquí hay un reconocimiento médico legal, ¿no? Y entonces procede la incapacidad permanente. Y yo, en línea de ir un poco por delante de los jueces, pues antes he tenido una conversación con Mercedes y decir, bueno, pero ahora hay una escala que valora la afectación a la vida diaria. Bueno, pues vamos a trabajar en esa escala de afectación
a la vida diaria, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto que yo destacaría de principal reto, principal problema que tienen los pacientes de dolor crónico. Justo de las implicaciones en la vida diaria vamos a hablar ahora, Vale. Tanto desde el punto de vista del trabajo social con Daniel, como con Ana como logopeda y terapeuta ocupacional. Así que me gustaría empezar por ti, Ana. ¿Me oyes bien? ¿Y cómo ves esas implicaciones en la capacidad de ser productivos en nuestra vida diaria, pero en concreto en los puestos de trabajo, ¿no? Ahora que se habla tanto de productividad. Vale. Bueno, en primer lugar quisiera agradeceros la posibilidad de estar hoy con vosotras en este medio, porque, como bien decía Daniel, pues mi situación es la que es. Yo soy madre de un hijo de adopción china con autismo, con Asperger. Cuido además a mi madre, que tiene 87 años, y además pues tengo una enfermedad con graves limitaciones y esta temporada además con un dolor crónico horrible en la rodilla. Y bueno, pues ya veis qué gesto tan sencillo. Bueno, por cierto, gracias a los compañeros, a los técnicos que han hecho una prueba conmigo y la verdad, pues bueno, lo han hecho estupendamente bien. Pero fijaros qué pequeño gesto y qué gran movimiento, ¿no? O sea, yo puedo estar hoy hablando con vosotros como si estuviera en la sala. De hecho, hasta he olido el olor a café de vuestros descansos. Entonces, bueno, esto es un claro ejemplo de cómo la sociedad se tiene que adaptar, porque las personas que tenemos dolor somos personas que estamos en el mundo, que formamos el mundo. Y somos muchos millones de personas, el impacto es enorme. Y lo que decía Daniel, mi historia es la historia que hoy presentaste tú y que te agradezco, pero hay miles de personas en España que viven situaciones como la mía, idénticas o diferentes, más graves, diferentes de otra manera. O sea, mi situación no es única, es la de miles de personas en España. Y para contestar a tu pregunta, porque yo me vado enseguida, por cierto, es decirte un poco lo que la gente entiende que es el dolor crónico. Si tú coges a una persona en la calle y le dices, ¿qué crees? ¿Cómo te definirías tú lo que es el dolor crónico? Pues la mayoría de la gente te diría cosas del tipo de pues una sensación desagradable, una percepción anómala. Esto ya si coges a alguien muy fino, o pues si coges a un chaval, una persona más joven, te dice pues es una sensación muy, muy dura, muy cruel, ¿no? Esto es lo que la gente piensa en la calle, pero realmente va mucho más allá. Es la incapacidad incluso de pensar, de sentir, de regular y, por supuesto, de participar, ¿no?, en la comunidad. Yo cuando tengo dolor, me pongo mi ejemplo para irme luego a responder tu pregunta, que no me olvido, ¿vale, María? Pero yo cuando tengo dolor, igual que vosotras, somos incapaces de recordar incluso nuestro nombre y apellidos. Somos incapaces de saber cómo hacer algo tan sencillo como es, tan sencillo porque lo hemos automatizado, pero algo tan sencillo como es coger el teléfono y marcar un número de teléfono. Y un ejemplo muy claro para que se vea es que yo en una situación, en una situación de las mil que puedo tener a lo largo de mi vida, pero en una situación en la que estaba con mi hijo, que mi hijo dependía de mí porque yo soy la adulta, y me vi un poco pues desbordada, ¿no?, por un dolor, por una zona que no conocía, por una situación, bueno, que se me descontroló. Y el dolor era tan grande que yo tenía en ese momento que no sabía salir de ese sitio. Un sitio, bueno, desconocido para mí y para mi hijo. Imaginaros esto lo que implica. Pues si no puedo pensar, hay muchas otras cosas que no voy a poder hacer porque requieren directamente el pensamiento. Un dolor de rodilla, como tengo yo ahora, no es, ay, qué dolor, bueno, pero me voy a olvidar de él porque si me olvido de él, pues deja de estar ahí. Lo que
puedo hacer es distraerlo, pero el dolor está ahí. Pero lo que va a hacer mi cerebro es una serie de reorganización para que yo sí me esté acordando de ese dolor y pierda el contacto con el entorno. Por tanto, y para concluir, María, contestando a tu pregunta, ¿en qué interfiere el dolor? Pues si nos vamos a la parte cognitiva, que es muy importante, en todas las tareas y actividades laborales, digo en todas, incluso en la más sencilla, porque la llegas a olvidar. Y por supuesto, actividad productiva también es el colegio. Nuestros niños y niñas tienen un problema enorme en los centros escolares, y es que no se comprende que con un dolor puedas incluso tener un trastorno en el aprendizaje, o simplemente son catalogados como niños con hiperactividad o TDAH, hiperactividad, déficit de atención, porque no se centran. Pero ¿cómo te vas a centrar si tienes dolor todo el rato? ¿Cómo podríamos concentrarnos y aprender, por ejemplo, el nombre de 10 personas con una pinza de la ropa apretándonos el dedo? Probad a hacerlo en casa. Es imposible. Tu atención, tu concentración, tu memoria, tus capacidades ejecutivas están mermadas. Por tanto, cuando se tenga en cuenta cómo adaptar un puesto de trabajo o cómo hacer una modificación en el currículum o en los objetivos de la escuela o en las medidas a tomar, que se tenga en cuenta esto. Yo, si tengo dolor, no puedo pensar. Y de momento creo que ya lo voy a dejar ahí, porque si no, pues nada, ya hago una serie Netflix y me como toda la charla. Sí, os agradezco brevedad porque somos muy ambiciosos, tenemos muchos frentes que queremos abordar, así que para dinamizar un poquito la mesa, vamos a continuar. Y Daniel, me gustaría que añadas a esto que nos ha contado Ana también cómo afecta no solo en el ámbito laboral, sino en vuestro día a día cuando estáis en atención a los pacientes, en el ámbito sanitario. Pues bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, está resultando muy interesante. La verdad es que poco queda que decir porque yo creo que todas las aportaciones giran un poco sobre lo mismo. En el día a día, en un servicio de trabajo social sanitario, pues normalmente pacientes con lo que llamamos con patologías invisibles repercuten porque tienen procesos de reconocimiento de su dificultad para el funcionamiento laboral o social muy complejos, muy largos. A veces se llega a situaciones o llegan a consultar con trabajo social en momentos donde ya solo queda ir a solicitar asesoría jurídica para iniciar un proceso judicial, ¿no? Cuando lo mismo en su momento, con una mediación que hubiera permitido adecuar los informes, garantizar a la persona el acceso a ciertos derechos, hubiéramos facilitado mucho. Por ejemplo, en la adaptación del puesto de trabajo, con una solicitud y discapacidad en su momento, hubiéramos avanzado muchísimo, ¿no? Pero son situaciones en las que se producen dos elementos. Primero, que el sistema funciona con baremos objetivos, ¿no? Con diagnósticos claros, clasificaciones, y aquí muchas veces el sistema sanitario y el social lo ubica dentro del padecimiento, ¿no? De la parte subjetiva de la enfermedad, de la subjetividad, con lo cual no encajas dentro de... Yo digo que para manejarte por el sistema sociosanitario tienes que tener el código de barras muy definido, tienes que tener tu cajón donde decir yo estoy aquí, ¿no? Entonces, muchas enfermedades invisibles. Yo, por ejemplo, también llevamos un programa con pacientes de enfermedad de Crohn. Es, bueno, es una pelea permanente, ¿no? Que a veces pero que se soluciona a veces con pequeños detalles, con un proceso de gestión de casos, una enfermera, coordinación entre el trabajador social y hablando con el médico diciendo, mira, es que lo que te está pidiendo es esto, habría que trabajar más la funcionalidad, qué limitaciones tiene para el entorno laboral y no dar un informe de 35 páginas donde en el fondo no dice nada. Y a veces quitando esas pequeñas chinas del sistema funciona. Igual ocurre con el paso al social. Y luego en lo relacional, yo creo que es que el estigma funciona mucho, tanto en la hora de las valoraciones de los profesionales, donde habría que hacer un trabajo muy serio, ¿no? Porque se vive eso. Pues aquí estamos hablando de algo subjetivo. Tú dices que te duele, pero es lo que tú dices. Y luego con un patrón cultural sobre lo que es el dolor, que todavía nos arrastra. Vamos, somos fruto de una cultura que en el Génesis dice que parirás con dolor. Y que el dolor ahí, yo que conozco mucha gente del ámbito deportivo,
considerado el dolor como un valor para ser. Entonces, claro, si te quejas de dolor es que culturalmente a veces hay mucho estigma y eso en las relaciones y en el manejo social afecta mucho. Claro, vamos a ir ahora en el segundo bloque con esos recursos y qué cositas se pueden mejorar. Pero antes, para terminar esta primera parte, quería que Mercedes complete con su experiencia personal, porque además tú te tuviste que jubilar de forma anticipada por dolor crónico como médica. Lo primero, agradecer a Fibron que me hayan invitado. Y agradecer a las mesas anteriores todo lo que han puesto sobre la mesa. Y quería hacer dos pequeñas puntualizaciones antes de contestarte a esto. Una es que estamos en un congreso de dolor crónico, pero la inmensa mayoría de los pacientes con dolor crónico tenemos otros síntomas igualmente incapacitantes que hacen que exponencialmente esto empeore. Es decir, no solo tenemos dolor, algunos tenemos deterioro cognitivo, fatiga y otros muchos síntomas tan incapacitantes como el dolor, con lo cual hace que tu vida sea infinitamente más difícil. Y una pequeña puntualización es que son enfermedades invisibles si no quieren verlas, porque si buscan cómo verlas se nos puede ver perfectamente. Lo decía antes nuestra farmacéutica, se nos ve en la cara cuando estamos mal. Ya te contesto. Yo creo que nací médico, llevaba chupete cuando ya curaba a mis muñecos. Entonces, sacar una carrera de medicina con unos padres modestos que me han tenido que pagar con muchas dificultades, sacar adelante, llegar a tu puesto, conseguir el trabajo que has soñado y empezar a ponerte enferma es terrible. Darte cuenta de que no llegas a final de día, que no puedes, te hace poquito a poco asumir que tienes que pedir, lo primero en mi caso, una reducción de jornada. Mi empresa me la niega, tengo que ir a juicio y afortunadamente tengo un hijo de 3 años y gracias a mi hijo de 3 años consigo una reducción de jornada para cuidado del menor. No porque yo necesite un tiempo para recuperarme cuando hago una guardia o cuando hago una jornada excesivamente larga para mi capacidad. Eso conlleva además una disminución en el salario. Sigues adaptándote, la rueda que todas hemos seguido de ir de lado a lado hasta que consigues unos médicos que te entienden. No es necesariamente que consigas que te vea un reumatólogo, sino que consigas que te vea un reumatólogo que cree que existe la enfermedad que tú tienes, porque he pasado por 7 reumatólogos hasta que conseguí llegar a la que me dijo, te voy a acompañar, cariño, y me hizo llorar. Pasé por 8 neurólogos hasta que llegué al neurólogo que me dijo, te voy a acompañar, compañera, no te puedo ayudar porque no hay tratamiento, pero te voy a acompañar. Todo esto lo conseguí gracias a Fibron, por cierto. Ellos me dijeron que especialistas podían ayudarme. O sea, no es llegar a un especialista, sino llegar al especialista que te cree y que te ayuda. Y que pone en tu informe que tu fibromialgia es de grado severo, porque si no pone que es de grado severo, no tienes nada que hacer, aunque no te puedas levantar la mitad de las mañanas. Llegó un momento que el neurólogo me dijo, compañera, hasta aquí has llegado, ya no puedes más. Esto ha empeorado y hay que buscar la incapacidad. Terrible, terrible. Lo primero encuentra un abogado, afortunadamente. Hay algunos que nos ayudan y muy bien, pero hay otros abogados que no saben. Pero cuando ya lo consigues, no tienes informes, querida. Estás muy mal, pero tú no tienes informes. A todos los efectos puedes hacer cualquier cosa. Y yo digo, vale, sí, pero es que un enfermo mío ha tenido una parada cardíaca, ojo, y yo me he quedado mirándole diciendo que tenía mala cara. Yo no puedo trabajar. Está en mis manos la vida de terceras personas y bajo ningún concepto, después de hacer un juramento hipocrático en el que he prometido cuidar a mis pacientes por encima de todo, no les estoy cuidando, les estoy poniendo en riesgo, porque yo estoy tal vez igual o más enferma que ellos. Esto es terrible para un médico.
aceptar que tú ya no puedes cuidar de tus pacientes. Y ha sido muy, muy, muy duro conseguir mi incapacidad. Me han llamado de todo, vaga, cuentista. Qué guay que has conseguido la incapacidad, ¿no? Ahora podrás descansar, irte de vacaciones y tal. No, perdona. Sigo en la cama, sigo haciendo lo que puedo para sobrevivir y estoy viviendo un duelo terrible por la pérdida de mi profesión, la que amaba con toda mi alma. Y el primer control que hice por el INS, una vez conseguida en juicio la incapacidad laboral, lo primero que me dijo el médico del INS cuando entré por la puerta es: ¿a usted no le gusta su profesión, que ha dejado de ejercerla? Salí por la puerta y puse una reclamación. Os animo a todos a que cuando un médico nos atienda en condiciones, os vayáis, os levantéis con vuestra dignidad y pongáis una reclamación y busquéis al siguiente, hasta que encontréis a quien os escuche y os ayude. Muchas gracias. Pues voy a aprovechar para pasar a esta segunda parte, porque ya se ha adelantado algunas cositas, ¿no? Obstáculos que encontraste en tu trayectoria laboral, qué apoyos echaste en falta, cuáles fueron fundamentales, ¿no? Como la media jornada, aunque en tu caso no fue por la enfermedad, sino por la maternidad. No sé si quieres aportar algo así muy breve en este sentido, si te ha faltado algo, sobre todo de apoyos que sí recibiste o lo que echaste en falta, aunque ya lo has adelantado un poquito. Y... Apoyos en mi empresa, ninguno. Mi empresa es una multinacional, además, o sea, se podrían haber permitido el lujo de ayudarme y no me han ayudado. Entonces, hay una barrera ahí muy importante con las empresas. Justo. Y quería enlazar también para preguntarle, en este sentido, con cómo se puede trabajar de forma más coordinada, porque está claro que algo está fallando, ¿no? Entre el sistema sanitario, el ámbito laboral, social. Vamos a ir profundizando por ahí con... Sí. Bueno, a ver, yo creo que, como comentabas, es fundamental que alguien tome a cargo las situaciones, ¿no? Se ha comentado que existen unidades del dolor, suele haber múltiples especialistas interviniendo. Yo creo que hay proyectos interesantes en torno a la figura de la enfermería, la gestión de casos, el acompañamiento a lo largo de procesos complejos, que no estaría mal extender e implementar, ¿no? Que la persona tenga una labor, una persona, un profesional que acompañe, ¿no? Que permita esa coordinación, ¿no? Y luego que los equipos o las valoraciones sean multiprofesionales desde el origen, desde el momento de la evaluación. Los sistemas funcionan mucho con la lógica de derivación. Pues yo te mando, haces una intervención, mandas a otro lado, haces otra intervención, con la lógica de que a veces esos profesionales o no están formados o no están sensibilizados, con lo cual incluso a veces la derivación es más perjudicial que útil. Entonces es importante que en el inicio mismo existan equipos multiprofesionales que puedan evaluar todo el proceso, ¿no? Y que haya esa labor de acompañamiento en carreras de pacientes muy complejas, que es verdad que la sensación o lo que yo percibo es que nadie toma a cargo, ¿no? Nadie, incluso para conseguir un informe, si tuvieras una unidad de referencia, podrías ir a hablar con ese servicio y que aglutinara la información, etcétera, ¿no? Tienes que ir uno a uno pidiendo distintas... Entonces eso es una locura. Y en la parte social yo creo que hay recursos, habría opciones, pero hay una falta de sensibilización o de conocimiento de algunos procesos enorme, porque se ha funcionado mucho, bueno, pues evaluaciones, como comentaba antes, con clasificaciones, ¿no? Entonces, cuando estás en las fronteras del sistema, pues te hundes, te pierdes. O alguien te recoge y te acompaña, o es que si saltas de un sistema a otro, te puedes caer por el medio si la cosa no está clara. Pues precisamente antes de preguntarle a Carlos sobre los cambios legislativos, normativos, quería preguntarle a Ana, para enlazar con esto que dices, Daniel, sobre si crees que esa readaptación de los puestos de trabajo es una realidad o sigue siendo un objetivo pendiente y qué queda por conseguir. Es una ilusión, no es una realidad. Yo, muy brevemente, porque antes ya me comí mucho tiempo, solo deciros que, por fortuna,
alguien se ha empezado a preocupar de cómo estaba la legislación laboral para las personas pues, con enfermedad orgánica, con discapacidad, y salió la ley 2/2025, que yo antes de estar aquí me asesoré con nuestra abogada. ¿Qué pasa? Que una ley sin que tenga objetivos claros que vayan a ayudar a las personas, es decir, a darle la necesidad que hace falta, pues para mí es el Quijote. O sea, es una lectura para leerse por las noches y quedarse dormida, pero poco más. O sea, hay una ley, pero no ha definido para nada qué son los ajustes razonables, y esto seguro que el abogado ahí tiene más que decir, o para qué incapacidades, ¿vale? ¿Para qué? Bien, o sea, la total parece ser que cabe ahí, pero en la absoluta, en la gran invalidez. Entonces, o sea, yo lo que creo, y es lo que tiene vivir con un marido soriano y un hijo con Asperger, es que hay que ir a buscar medidas concretas. Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Adaptación de puesto de trabajo? Pues que en esa ley se defina y se obligue, ya veremos que lo paga, pero que se obligue a esa adaptación de puesto de trabajo. La flexibilidad horaria, lógicamente, pues es otra medida a tomar en cuenta. Hay gente que por la mañana, primera hora, las 2 primeras horas no tiene rendimiento, pues porque es imposible, con el dolor, con la rigidez, con lo que sea, y a lo mejor no, por la noche tampoco, hay que tenerlo en cuenta. La redistribución de tareas, el teletrabajo, que es algo que nos enseñó el COVID y hubo un momento que lo hacíamos muy bien. Cómo gestionamos las ausencias por tratamiento, las bajas. Las bajas necesariamente tienen que ser 2 años. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede coger una baja más prolongada si va a salir seguro que más barata que una incapacidad? O la vuelta paulatina, por ejemplo, es esto algo que yo les envidio a los belgas, eso y el chocolate. Y es que resulta que la vuelta, los belgas lo hacen, la vuelta de una baja larga la hacen paulatina, es decir, me voy incorporando como si estuviera en la adaptación en la escuela infantil o en el primer año del colegio, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Son medidas concretas que tiene que recoger la ley, porque mientras la ley no vaya más al fondo, pues lo dicho, o sea, lo que tenemos es una ley que es un pistoletazo de salida, súper bonita, pero que es literatura para dormirte por las noches. No sé si con esto contesto. Sí, claro, gracias. De hecho, me has puesto en bandeja la pregunta para Carlos, ¿no? De que ya por fin, ¿qué cambios legislativos serían necesarios para mejorar esta inclusión laboral? Sí, me la han puesto votando los tres no solamente... Exacto, así es. Bueno, ya he hecho referencia a la ley, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a ser muy claro. ¿Qué es lo que yo modificaría para que lo entendamos todos? Efectivamente, hace falta adaptar el puesto de trabajo. Pero como decía el compañero, ¿cuándo se adapta el puesto de trabajo? Yo iría al origen para adaptar el puesto de trabajo. Es decir, oiga, estoy empezando a tener dolor crónico. Oiga, estoy empezando a tener la dolencia que sea. Pues hay que adaptar el puesto de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que el sistema, ¿dónde establece el corte para adaptar el puesto de trabajo? Podemos entrar en ello. ¿Cuándo? Cuando yo le aporto una discapacidad del 33%. Cuando he agotado un proceso de incapacidad temporal de 545 días o extraordinariamente otros 180 días, 2 años, y me tengo que reincorporar después de todo ese proceso largo, y puede haber 2 opciones, o que te reconozcan la incapacidad permanente o que no te reconozcan la incapacidad permanente. Si no te reconocen la incapacidad permanente, si no te la reconocen, el empresario está obligado, como he estado 2 años de baja médica, a enviarme a su servicio de prevención de riesgos laborales. Lo subrayo, servicio de prevención de riesgos laborales. Y ese servicio de prevención de riesgos laborales, al cual el paciente, el trabajador, trabajadora, acude con todos sus informes, de los cuales no tiene conocimiento el empresario, pues va a hacer un informe. Y va a decir, oiga, usted es apta para trabajar, pone que adaptar el puesto. Usted es apta
con restricciones, con limitaciones. Entonces, ese informe dirá las limitaciones después de esos 2 años de baja médica. Perdón si me largo mucho, si no me cortas. Entonces, derivado de esas limitaciones, pues no puede coger cargas de más de 5 kilos. No puede estar en sedestación prolongada más de 4 horas. Bueno, pues derivado de esas limitaciones orgánicas y funcionales, pues tendrá que haber una adaptación del puesto de trabajo. Entonces, el sistema ahí sí que establece que se tiene que adaptar el puesto de trabajo. Y ahora, si te reconocen la incapacidad permanente, ¿no? Había 2 supuestos, o que no te la reconozcan la incapacidad permanente o que te la reconozcan. Bueno, pues hasta el 30 de abril de este año, o sea, hasta hace 3-4 meses, ¿qué pasaba en este país? Que si te reconocían una incapacidad permanente total o absoluta, el contrato se extinguía, sin derecho a indemnización. Entonces llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo, oiga, esto es una discriminación. ¿Por qué? Porque el empresario, aun por mucho que le hayan reconocido una incapacidad permanente o total, no se puede extinguir automáticamente. Usted tiene que hacer algo. Entonces, esa ley, a la cual hacía referencia la compañera, la 2/2025, que solamente modifica 2 artículos, el 49 del Estatuto de los Trabajadores y el 174 de la Ley General de Seguridad Social, dice, oiga, la trabajadora, trabajador, paciente, etcétera, etcétera, que se le reconoce una incapacidad permanente, en el plazo de 10 días naturales desde que se le notifica la resolución del INS, tiene el derecho, que no la obligación, a manifestar al empresario. Oiga, aunque se me ha reconocido la incapacidad permanente, yo quiero mantener el puesto de trabajo. Y que se hagan los ajustes razonables desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Esto tiene muchas coletillas técnicas, como dice la compañera. ¿Vale? Entonces, y ya termino. ¿Qué es lo que yo haría? Mi propuesta. Oiga, adelantemos legislativamente, como lo queramos decir, esto que ha previsto el legislador para la extinción del contrato de trabajo, cuando se reconozca la incapacidad permanente, esto que ha legislado, vamos a adelantarlo a un estadio inicial. Porque incluso nosotros, las pacientes, los pacientes, desde un punto de vista de corresponsabilidad, pues decimos, oiga, ¿y por qué el resultado siempre tiene que ser a la incapacidad temporal? A alargarse, a estigmatizar, a esto es un cuento, a agotar la incapacidad temporal y luego ya a ver si me reconoce la incapacidad permanente. Entonces yo lo que apostaría es por eso. Como decía el compañero, vayamos al origen y vamos a sentarnos todos. Oiga, la empresa, el abogado de la empresa, los médicos, el asistente social, psicólogos, farmacéuticos, todo el mundo, y decir, oiga, aquí vamos a establecer unas medidas. ¿Vale? Entonces, yo sobre todo adelantaría la adaptación del puesto de trabajo. Pues vamos a eso justo en este último bloque ya de preguntas y para enlazar le pregunto a Ana, ¿tú crees que sí que es viable esa media jornada específica y qué implicaciones crees que tendría en términos de seguridad social, coste, efectividad? Mira, por suerte no soy política. Entonces, no me corresponde pues, saber cómo gestionar esto, aunque sí sé, por lo que me decís, porque, bueno, yo soy perito, si no lo dije, perito pues, de logopeda y terapeuta ocupacional, con lo cual, a través de las demandas que nos traen nuestros usuarios, principalmente usuarias, porque son mujeres, yo veo que en muchos casos la solución es esta, reducir jornadas, pero claro, siempre te dicen, ¿pero a costa de qué? De tener menos ingresos. Entonces, ahí está la brecha, ¿no?, que tenemos. Por Dios, de verdad, entendedme que las comparaciones son horrorosas y no estoy diciendo que en este caso debe ser y en este no, debe ser en todos. Pero cuando tenemos un hijo a cargo con una enfermedad grave, podemos llegar a reducir nuestra jornada laboral y el INS se hace cargo de, digamos, lo que nosotros no podemos ingresar porque estamos cuidando a ese hijo. Pues a lo mejor, ahí lo dejo, para los grandes pensadores, para los políticos y además que el próximo año ya es año electoral, preelectoral, con lo cual ahí ya tiene un poco de trabajo.
pensemos qué podremos hacer, porque mucha de la gente que me visita a mí, una media jornada sería una solución para seguir en el mercado laboral. Y por otro lado, serían muchísimas personas que estarían de nuevo circulando en el mercado laboral, porque las incapacidades laborales, o sea, no me sale, las temporales, no, ¿cómo se llama? Las permanentes, las incapacidades permanentes, que son necesarias en muchos casos, cuidado, también os digo, y lo sabemos, son muchas, demasiadas, y esto tiene que preocuparnos porque acaba con la economía del país. O sea, ¿qué queremos? ¿Hacer bien las cosas y poder tener gente circulando dentro del mercado laboral? Porque aquí parece que es el todo o el nada. Usted puede trabajar o no puede. Y a veces hay medias tintas, hay medidas intermedias. Entonces, por finalizar, la jornada laboral, la media jornada debería ser posible. Creo que es una solución, pero claro, siempre y cuando haya una compensación para que no haya una merma económica en esa casa, porque entonces pues nos cuesta más la tirita que el coscorrón. Gracias, Ana. Y en este saco de medidas, ¿qué papel juegan tanto la humanización en la atención sanitaria, pregunta para Daniel, como las asociaciones de pacientes, Carlos? Yo creo que van unidas de la mano. O sea, la humanización tiene que ver un poco con lo que he planteado antes. Hay un trabajo de sensibilización de los profesionales hacia la capacidad de percibir al otro, su subjetividad, e ir más allá de la enfermedad puramente objetiva y entrar también en el padecimiento, ¿no? En el malestar, en el estar enfermo, más que en la enfermedad, ¿no? En el hecho de estar enfermo y cómo eso se comprende, ¿no? Y cómo se personalizan, siempre decimos, el paciente en el centro. Las enfermedades son las mismas, pero el paciente es uno. Pero claro, eso en la realidad sabemos que no, que el sistema funciona con esquemas diagnósticos y con enfermedades. Eres una fibromialgia con el número de historia tal, pero no eres Ana o Luisa o Andrés. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante en eso. Si se mejoraran esas habilidades que se suelen llamar blandas de los profesionales, la capacidad de empatía, de ponerte en el lugar del otro, de saber que la labor de acompañar también es parte de tu labor. O sea, que no puedes, muchos médicos pues no se podrá curar, pero hay que acompañar, hay que escuchar. Que las miradas son multiprofesionales, muchas de estas situaciones lo mismo no las estábamos hablando, ¿no? Si el primer médico que te atiende, en vez de centrarse en las pruebas objetivas y si no hay diagnóstico no te pasa nada y te estás quejando, escuchara y viera también lo que hay detrás, pues lo mismo estábamos en otro terreno, ¿no? Y la humanización es mucho más importante en este tipo de cuadros, bueno, pues que es verdad, ¿no? Que no tienen ese componente claramente diagnóstico muchas veces, que son pluripatológicos a veces, que intervienen muchos especialistas, que inevitablemente está una parte subjetiva de la persona, de su funcionalidad, ¿no? Yo que he estado 30 años en salud mental, pues ahí ha habido muchísima pelea en el ámbito de la salud mental también, ¿no? Para que se comprendiera y se pusiera sobre la mesa. Porque si no, al final lo que haces es ocultarlo, como decía, disimularlo. Porque total, como no tienes el carné que te diga, estás enfermo. Y desde las asociaciones de pacientes, Carlos. ¿Asociaciones de pacientes o, bueno, como a Fibrón, ¿no? Sí, en la defensa de estos derechos laborales, claro. Sí, a mí, yo por lo que me llega, por lo que os he explicado antes, la introducción, ¿no? Pues para mí es esencial pues todo el servicio gratuito que hacemos a las asociadas y asociados de pues consultas que tienen pues en materia de incapacidad, que siempre suele ser, me han denegado la incapacidad permanente y por eso yo siempre insto a que nos llamen antes para encauzar un poco, ¿no? Entonces, no solamente es el asesoramiento y el acompañamiento jurídico, sino, hombre, nos quejamos mucho de los políticos, pero las instituciones, los servicios médicos, los servicios privados, ya seamos psicólogos, abogados y demás, pues lo hacemos personas. Entonces, yo no puedo trabajar con un compañero que no tenga esa visión de escuchar, de sensibilizar,
de ese acompañamiento, no solamente del informe, de lo que dice la ley y demás, ¿vale? Entonces, para mí es importantísimo, oye, pues te lo decía ya también, ¿no? Es que tuve que estar luchando hasta que encontré al médico y demás. Bueno, pues los médicos igual, oye, ¿cómo voy a trabajar con un compañero que en su consulta pone el diagnóstico solamente? Es que si pongo el diagnóstico de fibromialgia a punto, no sirve de nada, porque luego el abogado, cuando vaya a juicio, dirá el juez, oiga, aquí no pone fibromialgia severa, no pone el grado de EVA, no dice las limitaciones orgánicas y funcionales. Entonces, claro, la importancia de, somos ciudadanos, pues vamos a ayudarnos entre todos, porque a lo mejor mañana estoy ayudando a tu hermano, o mañana puede ser mi primo o mi hermano. Entonces, para mí es muy importante la labor de la asociación en sensibilizar, visibilizar, ¿vale? Y el acompañamiento que hacéis, vamos, integral. Y ya termino con esto. Perdón, exigir a las administraciones públicas, ¿vale? No solamente, oye, viene la directora de... No, pero vamos a la consejera. No, vamos para arriba a exigir a los políticos, porque los de abajo estamos trabajando responsablemente. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas del público, que podéis ir preparando, quiero terminar con Mercedes. ¿Qué mensajes quieres dar a las personas que viven con dolor crónico, pero también que tienen que trabajar con dolor? Pues que se armen de paciencia, que es un camino muy largo, que se rodeen de buenos profesionales, que es difícil encontrarlos, pero hay que encontrarlos, hay que buscarlos y los hay, que se hagan miembros de asociaciones que les van a ayudar infinitamente porque les van a orientar sobre muchas cosas que van a necesitar, que cuenten con el apoyo de las familias, que no siempre las tienen, para tener fuerzas para seguir adelante, y que vayan agotando por pasos, reducir jornadas si es posible, adaptar el puesto si es posible y cuando ya no sea posible, pedir la incapacidad. Yo son los pasos que he dado, ha sido un camino larguísimo. El día que conseguí la incapacidad empezó el duelo por la pérdida de mi trabajo, además de haber perdido amistades, a mi marido, la salud. O sea, es vivir constantemente en un duelo y hay que asumir que es posible que a lo largo de tu vida llegues a perder tu trabajo y tengas que asumir también el duelo de la pérdida de tu trabajo. Y no es una maravilla ganar una incapacidad, no es un chollo, no es nada positivo, es muy negativo. Eso es porque estás enfermo y no puedes seguir ejerciendo lo que tú has querido ejercer toda tu vida. Que tengáis mucho ánimo y que os hagáis respetar y que os hagáis ver y que no hay que decir que no estoy mal, hay que decir estoy mal y me tienes que entender y si no me entiendes te saco de mi vida. Y quiero agradecer muchísimo a Sandra el punto de vista que ha dado porque me ha hecho sentir mejor madre, porque una de mis prioridades ha sido dulcificar la enfermedad para que mi hijo lo viva, lo entienda y me acompañe. Y me he salido de mi tema, pero es que es algo que me ha llenado muy de cerca, escuchar a Sandra y saber cómo sufren nuestros hijos. Muchas gracias, bonita. ¿Me puedes permitir decirle una cosa a la compañera, a Mercedes? Sí, claro. Nada más. Mercedes, gracias por los años en los que nos has dado salud y gracias por tus conocimientos, porque eso no se pierde nunca. Tus conocimientos como médicos van a ayudar a muchas personas. Lo que lamento es que no hayas cogido el momento ideal en el que se haya entendido cómo es tu enfermedad y que hayas podido compatibilizarlo todo, porque me temo que nos hemos perdido una gran nefróloga. De todas formas, decirte que muchísimas gracias por todo el tiempo que has hecho tu trabajo y por el que lo seguirás haciendo. Gracias a ti. Gracias. Sí. Hay una frase, es una anécdota. Hace un par de años estábamos comiendo en un restaurante, el señor de la mesa de al lado se atragantó y le salvé la vida. Y mi hijo me dijo: mamá, vas a ser médico hasta que te mueras.
Qué bonito. Sí, así es. Hay profesiones que se ejercen toda la vida, ¿no? La medicina es una de ellas, el periodismo es otra. No sé si hay preguntas del público, si no, seguimos un poquito con el debate, ya de una forma más flexible, sin preguntas. Sí. Pues sí, está muy animada, así que... Me gustaría decir, apuntarle que efectivamente la incapacidad permanente no es la solución, porque todas las incapacidades permanentes, todas son revisables. Sí. Claro. Entonces, hay que seguir yendo a los especialistas Sí, y tratándose por supuesto. y demás. Pregunta para doña Ana Vázquez. ¿Cómo personas que no solo conocer la disciplina de terapia ocupacional, sino también el rol de paciente, siendo una estudiante de terapia ocupacional, me gustaría saber cómo mi disciplina podría ayudar mejor a estos pacientes que sufren de la pérdida de su trabajo, estructura y calidad de vida? Bien, a ver, la verdad que todas las disciplinas sanitarias, sociales, guardan mucha relación, educacionales incluso, con un trastorno, no es un trastorno, con una patología como la vuestra, ¿vale? Entonces, ¿cómo la terapia ocupacional ayuda? Pues es multiabordar, ¿vale? O sea, va desde las valoraciones de las actividades de la vida diaria, instrumentales, no solo la valoración, sino también la reeducación. Actividades de la vida diaria, instrumentales, productiva y área social, que es muy importante también. Os voy a decir, y lo sabe el compañero, el Daniel, creo que se llama, ¿verdad? El compañero, que es abogado, que... Carlos, perdón. Que los informes periciales son muy importantes a la hora de obtener una incapacidad, una discapacidad, una dependencia. No dejéis de asistir a vuestras asociaciones, aquellas que tengan estas disciplinas, psicología, terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia, para que os aporten datos, para que les sea más fácil la lectura al valorador. Porque yo sí lo que digo como terapeuta ocupacional es que a ti, por ejemplo, te va a costar coger un coche para desplazarte a tu puesto de trabajo y tienes un riesgo, además, al llevar ese coche de pérdida de orientación, atención, pues esto va a dar mucho miedito, ¿no? O sea, que una persona que se haya dedicado toda su vida, por ejemplo, a trabajar de comercial, si yo estoy diciendo en un peritaje que esto que está haciendo es muy peligroso, pues pone un poquito los pelitos de punta. ¿En qué te puede ayudar? En muchísimas cosas, pero fundamentalmente las 4 áreas que te acabo de explicar, actividades de la vida diaria, las instrumentales, el ocio y la actividad productiva, teniendo en cuenta que productiva también es trabajo, trabajo habitual, por supuesto educación y por supuesto, cuidado, las personas que están en su casa o cuidando de otros también es una actividad productiva. No sé si te contesté o me fui, porque soy mucho... Carlos quería aportar algo. Sí. Antes de la siguiente pregunta. Simplemente por alusiones, matizar que el perito médico, que es privado, ¿vale? Colabora con nosotros, lo explica muy bien, resume todas las patologías y las limitaciones. ¿Pero en base a qué? A los informes médicos públicos o privados. Lo que hace al tribunal cuando vamos al juzgado es, y yo le formulo preguntas, es un poco... Pues, lo ameniza de cara a su señoría y se lo explica más detalladamente. Pero que recordemos que la importancia son de los informes que se recaban durante años de los servicios públicos y privados, ¿vale? Simplemente matizar eso. Gracias. Sí, que es Correcto, Eso es. Sobre la situación de estudiantes, bueno, Carlos, y si los demás también podéis aportar, situación de estudiantes de bachillerato o similar.
¿A qué normativa legal se puede referenciar cuando un profesor o profesora se niega a modificar un horario o fecha de examen? Que normalmente se aferran a la normativa del centro escolar y lo pasan directamente a recuperación. O sea, ¿estos alumnos tendrían algún tipo de... O sea, ¿a qué tipo de legislación se podría...? Porque, Pues claro, mira, los adolescentes no se les hace mucho caso en esto tampoco. Pues mira, yo te soy muy honesto, como le soy siempre a todas las asociadas o clientes que puedan venir. No he tenido un caso idéntico, de un estudiante que no haya podido asistir a un examen de bachillerato, ¿vale? Pero me viene a la cabeza tema de oposiciones. Una compañera sí que lo sabe, pero yo no he tenido el caso. Seguramente que haya normativa de carácter pública, ¿no? Si eres exámenes de bachillerato, de selectividad y demás, pues seguramente que se le podrá ofrecer. Yo lo desconozco, discúlpame, pero no he tenido el caso idéntico. Ana y Daniel. Sí, creo que Ana y Daniel, ¿no? Ana, Yo es que le damos paso. Sí, lo mío es muy rápido, salté como un resorte porque es nuestro caballo de batalla en nuestra entidad. Si tiene reconocimiento de discapacidad, de grado de discapacidad, tanto la tenga como no la tenga, hay una regulación normalmente autonómica de un decreto de atención al alumnado con diversidad, porque es de las... digamos, de los marcos legislativos mejor hechos. Otra cosa es que luego se cumpla, ¿vale? Pero ahí, en ese marco legal, que es el decreto de atención al alumnado con diversidad, está todo. Y después, si nos vamos a, por ejemplo, comunidades autónomas, bueno, pues tengo que decir que, por ejemplo, el de Galicia todavía lo ha matizado más y bueno, pues que está inmaculado. Otra cosa es que luego los centros lo conozcan y lo apliquen, pero que la ley que está muy bien. Se necesita el reconocimiento de discapacidad. Claro, que eso a veces es complejo y sobre todo cuando eres joven, el sistema espera que estés mal durante 15 años para que entonces ya te dé discapacidad. Totalmente. ¿Quién hace la valoración, Eva? Si mi médico de familia dice que mis síntomas... ¿Quién haría esta valoración? Si mi médico de familia dice que mis síntomas son propios de la edad. Esto tan típico que nos pasa. Pues yo escuchaba Purificación en cuanto a atención primaria y me llama la atención porque dice, no, porque utilizamos la escala EVA, pero yo, donde lo he visto, y doy la enhorabuena, se lo he dicho antes a Mercedes, y les leo, el Hospital del Tajo, La Paz, en los informes de la Unidad del Dolor, es donde viene la escala EVA. Para mí, respondiendo a la pregunta, quien valora esa escala o la de la vida diaria que he aprendido hoy, porque en muchos informes sí que viene, afecta la vida diaria. Bueno, a partir de ahora estaré pendiente. Bueno, a ver la escala esta de la vida diaria. Sí. La respuesta es, yo donde lo veo, es en los informes de los especialistas. Y antes lo hemos comentado, médico de atención primaria, con todos mis respetos, es médico de atención primaria y lo que hay que solicitarle es que nos remita especialistas. Ya está, estamos en nuestro derecho. Ya. No siempre es tan fácil, pero sí, efectivamente es lo que... Sería lo suyo. Sería lo suyo, efectivamente. Ahí están las quejas y está. tal. De médico de atención sí, primaria. por supuesto, es lo que se debería. Vale, y por último, pues también para Carlos. La estrella esta noche. ¿Conoces algún tipo de buenas prácticas empresariales o institucionales que pudieran servir como modelo? Un código de buenas prácticas empresariales en materia de dolor crónico o en materia de adaptación de jornada. Pues no, a ver, están las guías del INS, ¿vale? Claro, esas guías del INS oficiales para adaptar el puesto de trabajo, pues operan cuando ya tenemos una discapacidad, lo que explicaba antes, cuando tenemos una discapacidad, cuando tenemos una situación objetiva y muy reconocida para adaptar el puesto de trabajo. No me quiero ir aquí recordando la labor también, que se me olvidó antes decirlo, de la inspección de trabajo. Hace escasamente 2 meses se publicó el plan estratégico de la inspección de trabajo para los años 2025-2027 y uno de los puntos en esta materia es, oiga, no solamente sancionar al empresario que no ha adaptado el puesto de trabajo por discapacidad, sino también se reconoce labores de asesoramiento o a nivel técnico. Entonces, como abogados, yo siempre digo, también tenemos que ser creativos
Y una forma de adelantarnos al origen para la adaptación del puesto de trabajo, si no tengo una discapacidad reconocida, si no tengo... Bueno, pues a lo mejor, por ser creativo, si ya tengo informes de la unidad del dolor, perdón que hago tanto referencia a esta unidad, de neurología, de otras patologías, pues a lo mejor voy a intentar presentar un escrito a la inspección a la empresa, aportando los informes. Ahí, efectivamente, tú renuncias a tu derecho a la intimidad porque ya le estás poniendo, ¿vale? Porque dicen, oiga, no, mire, cíteme o en el reconocimiento médico anual, cuando te ofrece el empresario el reconocimiento, o aunque no te lo ofrezca, cíteme al reconocimiento médico de prevención de riesgos laborales, yo voy con todos mis informes. Y si no es todo lo satisfactorio, bueno, pues a lo mejor hay que presentar un escrito a la inspección de trabajo. No tanto de para que sancione a la empresa, sino, oiga, en su labor de... ¿Vale? Creo que tenemos una quinta pregunta, ¿verdad? Sí, ya la última. Tenemos tiempo, o sea que vamos. Sí, porque tenemos un pelín, pues ya leemos. Es una persona que dice, llevo un año de baja debido a la fibromialgia y a una enfermedad autoinmune, a depresión y una enfermedad autoinmune. Pero el médico de cabecera ha puesto en mi informe, la paciente está de baja por fatiga y malestar general. Quería saber si yo, a nivel legal, le puedo pedir que cambie la razón de mi informe, porque le gustaría pedir la incapacidad. Yo creo, vamos... Bueno, ¿qué pensáis? Pero... Ya estoy hablando mucho, si no me espero... Bueno, pero como dice a nivel legal, podemos... Bueno, perdón. Yo a esta persona le preguntaría, habla de un año. Sí. ¿En un año a qué especialistas ha ido? No, oiga, ya me ha citado el médico de cabecera, de atención primaria, pero es que me han citado para dentro de... Bueno, pero vamos a estudiar esa trayectoria durante un año, a ver si uno ha sido responsable y se ha movido. Eso es muy importante. Y al final, si solamente tenemos ese diagnóstico de atención primaria, pues hombre, es como yo antes, que mira, pues no conozco la normativa pública para asistir a exámenes. Pues hombre, también tenemos que saber que estamos ante un médico de atención primaria. Entonces no puede hacernos un informe, muchas veces, oye, un informe. ¿Por qué? Porque también os transmito esto. Los jueces... porque esto es el final donde yo acabo siempre, los jueces también ven los informes y cuando se pone refiere, eso no sirve para nada, porque refiere el paciente. Es necesario una objetivación, perdón que lo he repetido muchas veces. ¿Vale? Entonces, yo diría, pues claro, si el diagnóstico del médico de atención primaria después de un año no nos vale, pues esa es la partida las herramientas que tenemos. Sí. ¿Vale? Pero haber respondido. Y si no, pues ahora hablamos. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado. Muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, muchas gracias por vuestra participación. No sé si queremos añadir algo más, algún ponente. Y si no, damos por concluida la mesa. Gracias. Muchísimas gracias. Vale. ¿Se me oye? Bueno, muchísimas gracias a todos, Daniel, a María por moderar, a Carlos, a Mercedes y a Ana, que no sé si todavía la tenemos ahí, pero muchas gracias también. Vamos a intentar hacer un último repaso, una recapitulación de todo lo que hemos estado viendo hoy a lo largo de esta intensa mañana. Por supuesto, creo que sumando todas las participaciones, todas las opiniones, todas las historias, lo que hemos hecho ante todo ha sido poner voz a una realidad que, permitidme que lo diga así, demasiadas veces permanece invisible, que es este dolor crónico. Invisible en las familias, invisible, ya lo hemos visto, en los entornos de trabajo, en la sociedad. Pero lo que está claro es que es una realidad imposible de ignorar cuando vemos su enorme impacto humano, su impacto social y también el impacto económico del que venimos hablando. Hemos conocido datos que nos hablan de millones de personas afectadas, de vidas condicionadas, de familias que cargan con un peso inmenso y de ese enorme coste socioeconómico que alcanza cifras tan descomunales como 1/3 del Producto Interior Bruto de nuestro país. Cifras que, lejos de ser solo números, nos ayudan a mostrar la dimensión real de este problema que durante demasiados años ha sido silenciado.
A lo largo de esta mañana, a lo largo de esta jornada, también hemos visto pues, que el dolor crónico no puede afrontarse en soledad. Así que, recapitulando un poco, creo que necesitamos la voz de los pacientes, el apoyo de las familias, la implicación de los profesionales sanitarios, la responsabilidad también de las instituciones, muy importantes, y, en general, el compromiso de toda la sociedad. Este congreso existe, ante todo, para recordarnos que cuando trabajamos juntos, lo invisible se vuelve más visible y lo imposible, al final, se hace un poco más alcanzable. Así que gracias a todos los ponentes que habéis estado aquí arriba contándonos vuestras historias, expresándoos. Gracias a las entidades que nos han acompañado y, sobre todo, obviamente, gracias a vosotros, a vosotras que habéis estado aquí, los pacientes, los familiares, que sois el corazón de este encuentro y, sobre todo, sois la razón de nuestro esfuerzo. Vamos a concluir, yo creo que con un compromiso claro, seguir luchando para que este dolor crónico deje de ser invisible y para que cada persona que lo sufre encuentre reconocimiento, apoyo y esperanza. No puedo finalizar sin decir que desde AFIBROM queremos expresar nuevamente nuestro más sincero agradecimiento a todas las entidades que han hecho posible este encuentro un año más. A la Universidad Rey Juan Carlos, que nos ha acogido, nos ha puesto techo, nos ha puesto asientos y nos ha permitido estar aquí. A Grunenthal y a Neuraxpharm por su apoyo y su patrocinio. Y a todas las instituciones que han avalado este congreso, la Fundación Humans, SEAIS, la Sociedad Española del Dolor, SED, la Sociedad Multidisciplinar Española del Dolor, SEMDOR, SEFIFAC y la propia URJC. Gracias a todas, a todos, a los que habéis estado aquí, a los que nos habéis estado siguiendo online a través del streaming y nos vemos en el próximo congreso. Muchas gracias.